y vamos a ver algunas cosas del shell. Elixir, creo que ya lo hicimos alguna vez, cómo entrar al Elixir. Es Interactive Elixir y ahí nos aparece el shell de Elixir. Entonces, esta es la línea o el número de instrucción que se va ejecutando. Y Elixir es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque no necesitamos preocuparnos por el punto, por muchas cosas. Ahorita van a ver por qué. Ok, entonces ya estamos en el shell. Dijimos que este número 1 era para que indicaba las líneas o instrucciones que había puesto o que estaba usando. Aquí no necesitamos ponerle punto para terminar una instrucción. Y siempre la instrucción se va a terminar cuando se complete la estructura de la expresión. Por ejemplo, si yo pongo un 5 más 4, esto me va a dar 9, pero si pongo un 5, luego le pongo un más, bueno, 5 no, le pongo 5 más, le pongo un 4, pues ya termina la expresión y la hace. ¿Sí? Recuerden siempre que todas las cosas que hagamos en el shell y todo lo que hagamos en funciones, tanto en Erlang como en Elixir, siempre deben de retornar algo. Si yo le puse aquí un 5, ¿qué va a retornar? El 5. Nunca va a aparecer otra cosa que no sea un retorno de algo. Entonces, cuando haga una función, todas las funciones deben retornar algo. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo quiero, para comprobarles eso, si yo pongo 5 más 4, y luego pongo 6 menos 3, y luego pongo 5 por 8 y le pongo Enter, siempre me va a retornar el último. Estos valores de aquí se perdieron, ¿sí? Porque me va a retornar este último. No significa que no se hayan calculado, se calcularon, pero como no era la última instrucción del shell, se perdieron, ¿sí? Y como no están fijados a ninguna variable, pues entonces se pierden, ¿sí? Todavía no los fijo en variables porque todavía hay que ver cuáles son las características y condiciones que debe tener una variable en Elixir. Para salirnos, pues, control C, y nos salimos, o hay una instrucción que no hace tanto rollo, que es falta. Ya se sale. ¿Sí? Bien, para pedir ayuda, tenemos la instrucción H. Esto nos va a dar es el help de todas las, son helpers, se le llaman, de todas las posibles opciones que puedo utilizar en el shell. ¿Sí? Y aquí nos dice, por ejemplo, si quiero de una en particular. Entonces, por ejemplo, aquí tengo B, C, C. ¿Qué significa este 1? ¿Que recibe solo un argumento? Ajá, es la cantidad de argumentos. O, en otras palabras, para que ya se lo vayan aprendiendo, esta indica la aridad de la función. La aridad es 1, la aridad es 1, la aridad es 2. Se fijan, esto es cosa de Erlang, pero que se sigue conservando en Elixir. Así es que todos los mensajes que desaparezcan van a estar en función de lo que está en Erlang. Por eso se me hacía importante que viéramos primero un poco de Erlang. ¿Sí? Entonces, esta es la aridad. De todos modos va a estar en los apuntes. Entonces, si yo quiero ver la ayuda de PID, por ejemplo, puedo ponerle H, PID, y me da el encabezado de la función, recibe un string, y crea un PID, es un identificador de proceso, PID, PID. Entonces, por ejemplo, aquí está PID 02132 y les da el PID este. ¿Sí? Así es como se representan los identificadores de procesos. Son 3 números como si fueran direcciones IP. Entonces, puedo ponerle X, Y, Z y me da en la variable X el 0, en la Y el 21, en la Z el 32. Lo mismo que decimos con las tuplas, listas y mapas, etcétera. Entonces, aquí están los ejemplos, PID 021, etcétera.
Entonces, cuando quieran saber la ayuda de alguna instrucción, pues con H la instrucción lo pueden hacer. Por ejemplo, también pueden no utilizar los paréntesis. Esto también es válido. En lo personal, prefiero poner los paréntesis porque en mi cabeza es más estructurado, ¿no? Si alguien quiere usarlo así, pues lo puede hacer, pero después si tiene problemas, cuando tenga expresiones más grandes, ahí sí se complica la cosa y es necesario poner los paréntesis. Y otra es que se los digo para que cuando se encuentren códigos que investiguen en Stack Overflow o en libros, los encuentren así, pues no les extrañe porque así se puede usar también. ¿Sí? Al fin de cuentas, todo lo que hagamos aquí en Elixir se convierte a Erlang, al formato que es, y ya lo ejecuta. Por eso es que decía que Elixir es un como macrolenguaje, porque al fin de cuentas todo lo convierte, o es un intérprete de Erlang. Yo lo hago en Elixir y me interpreta Erlang, lo ejecuta. O sea que la eficiencia de uno y otro es la misma. ¿Sí? Entonces, pues aquí puse HB en el ejemplo, en el video van a tenerlo con PID y con paréntesis y sin paréntesis. ¿De acuerdo?